la ciencia y la tecnología, además de propiciar el terreno y las conversaciones para lograr un mejor país. Es que por cuarto año consecutivo en la región se llevará a cabo el Congreso del Futuro, instancia a realizarse en la Universidad de O'Higgins, sede Rancagua, este jueves 16 de enero, que en su presente edición contará con la participación de 2 destacados académicos internacionales, junto al investigador de la Casa de Estudios Anfitriona. Y del Congreso del Futuro nos vamos a esta noticia. Impartirán clases gratuitas de natación en 16 comunas de la región. En época estival, el Ministerio del Deporte impulsa, como es tradición, uno de sus programas más masivos y aceptados por toda la comunidad, Seguridad en el Agua, destinado a niños y niñas desde los 6 años con y sin conocimiento en natación. La iniciativa de acceso gratuito para el público estará presente durante este año en 16 comunas, por ejemplo en Chépica, Coltauco, Graneros, Las Cabras, Lolol, Mayoa, Olivar, Peumo, Quinta de Tilcoco, Rengo, San Fernando, San Vicente, Pumanque, Doñihue, Pichilemu y también Codegua. Y su principal objetivo es la instrucción de fundamentos básicos que permitan, ¿no es cierto?, que los niños aprendan a nadar y estén seguros en el agua. Lo importante es que este curso sea para todos y tiene un costo asociado, digamos, simplemente a querer realizarlo, porque es gratis para todos. Ojalá sean muchos los que puedan utilizar estos espacios, señaló el Ceremi del Deporte, Diego Ramírez. En una hora más, usted quedará totalmente informado de lo que pasa en nuestra ciudad, país y región, con Prensa Rancagua. Gracias y buenos días. Y después de las noticias, estamos de vuelta con Momento Constitucional con el abogado y exdiputado Ricardo Rincón, con Claudia Guajardo, que es abogada y ex Ceremi de Bienes Nacionales, y José Antonio Ramírez, abogado, doctor en Derecho Constitucional. Estamos hablando de la Constitución y también, por cierto, de varios temas que están asociados. Contémosle a la gente también cómo es el tema y cuál es el contenido de una Constitución, Ricardo. ¿Por qué es importante conocer el contenido de la Constitución? Bueno, es la carta base fundamental, es la casa común en materia jurídica y por lo tanto significa, Jano, que lo que está en la Constitución va orientando a todas las demás normas que existen en un país. ¿Qué normas tenemos? Por ejemplo, las leyes, pero las leyes tienen que estar de acuerdo a la Constitución. ¿Qué otras normas? Cualquier otra norma. Un decreto supremo debe estar de acuerdo a la ley y obviamente siempre respetando a la Constitución. Es decir, por ser la norma más importante, la norma jurídica más importante, es automáticamente una orientadora de todas las demás normas que deben sujetarse a ella. Y por eso que conversar sobre la Constitución, debatir sobre la Constitución y que la gente pueda participar, porque esto es lo clave. Aquí la idea no es que sean los congresistas los que hagan la Constitución, sino que la gente defina primero si quieren hacer el cambio y después de qué manera, con qué mecanismo, y automáticamente que eso pase participando a elegir constituyente, no a volver al Congreso, sino una constituyente especial. Lo conversábamos recién, eran 9 meses, son 9 meses más 3. O sea, en definitiva va a ser un año con ese proceso especial donde se va a conversar sobre la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, gobiernos regionales, qué tipo de gobiernos regionales queremos, cuántas facultades, competencias, cosas que están en plena discusión. Municipios, la importancia del poder local, si los municipios tienen que tener mayor apoyo, esa es mi visión por lo menos. Eso en la Constitución también puede establecer líneas generales de lo que debe ser las capacidades, competencias y presupuestos de los municipios. Es decir, sobre toda la organización de nuestra sociedad, Ministerio Público, Defensoría Pública, la Justicia Electoral, la Contraloría, las Fuerzas Armadas, el Banco Central, sobre toda la forma de organización, el rol de la familia, la importancia de la familia, el Tribunal Constitucional. José Antonio se maneja muy bien esos temas. ¿Qué Tribunal Constitucional queremos? ¿O queremos que el Poder Constitucional en materia jurídica de control de constitucionalidad esté en la Corte Suprema? Bueno, Iniciativa Popular de Ley, la posibilidad de hacer consultas o referéndum, plebiscitos, revocatorios de mandatos
electorales. Bueno, hay una serie de temas, o esto que tú acabas de decir para terminar, dando información sobre este movimiento por los océanos. ¿Cuál es el mandato constitucional en materia de medio ambiente? ¿Cuán fuerte es ese mandato constitucional en materia de medio ambiente? Que estamos al debe acá en Chile. En Chile y en la humanidad estamos al debe, estamos en la última década, a mi juicio, en el minuto clave. Esto ya no es para los nietos nuestros, para los hijos nuestros. Si no lo resolvemos en esta década, podemos simplemente poner en crisis la vida en la verdadera casa común, físicamente, que ya no es la Constitución, sino que el planeta Tierra. Entonces, el mandato constitucional tiene que ser pero muy fuerte en materia medioambiental. José Antonio, por ejemplo, hay gente que tal vez está más o menos clarita, como explicó la Claudia antes, para qué se puede ir a votar si queremos o no queremos una nueva Constitución. En lo que nos perdemos todo es los mecanismos. Creo que son 3, ¿verdad? Y ahí nos confundimos un poco. ¿Cuáles son esos mecanismos para que la gente más o menos los vaya conociendo? O sea, tú te refieres a cuál es el itinerario que es lo que tenemos por delante. Bueno, ahora el 26 de abril tenemos que ir a votar. Tenemos que ir a votar si aprobamos la nueva Constitución, una nueva Constitución, o rechazamos. Si rechazamos, nos quedamos con la Constitución que tenemos. No hay nada que cambiar. No hay nada que cambiar y, por tanto, seguimos como estamos. Salvo los cambios que se hicieron en el Congreso. En el Congreso siempre va a poder hacer cambios, pero la ciudadanía ya no se manifiesta más. Bien, aprobamos y en ese caso vamos a una convención constituyente, vamos a elegir a quienes van a hacer una nueva constitución, que ahí tenemos que decidir en una segunda papeleta, como decía Claudia, si queremos que sea elegido la mitad por la ciudadanía y la mitad el Congreso se pone de acuerdo y elige a los restantes. En esta convención constitucional está compuesta de ¿cuántos miembros? Si es que estamos en una mitad y mitad, entonces son 172. Ya. Y si es elegido 100%, o sea, por todos elegidos por la ciudadanía, estamos en 155. Ya. Por toda la ciudad significa sin congresistas dentro de la convención. Sin miembros del Parlamento. Sin miembros del Parlamento. Ahora hay que decir que el Parlamento va a seguir funcionando, que eso no se va a disolver, que los diputados y los senadores van a poder seguir su trabajo legislativo, eso también hay que decirlo. Y en paralelo va a existir esta convención constitucional trabajando netamente en lo que significa cambios a la constitución que tenemos, porque también se hablaba de la famosa hoja en blanco, o de tomar una base, porque es lo que Renovación Nacional ahora, el rechazo que ha surgido por parte de ellos, exacto, que va a durar mucho tiempo, que el proceso es muy largo, que le va a costar un gasto al fisco, pero el fisco tiene muchos gastos, yo creo, y por supuesto, con mayor razón tiene que tener disponibilidad presupuestaria cuando se trata de un tema tan importante como es la participación ciudadana y la participación del pueblo. Cuando hablamos de esta convención constitucional, estos 155 miembros, como dijo José Antonio, elegidos por la gente, ¿quiénes son esos miembros? ¿Son de partidos políticos? ¿Es un abogado, un profesor, un periodista? ¿Quiénes son ellos? Ese es un tema abierto, digamos, los candidatos o constituyentes que pueden ser electos, es un tema abierto, pueden venir del mundo independiente, y es por eso que se hablaba y que la oposición al gobierno lo que buscaba era escaños reservados tanto para los pueblos originarios, para las mujeres y también para el mundo de los independientes, porque piensa tú que los constituyentes tienen que elegirse bajo el sistema electoral que tenemos. Por lo tanto, los partidos políticos también van a tener sus candidatos, y es ahí donde la gente va a tener que elegir entre el mundo independiente, los partidos políticos partidos políticos independientes que estén en contra de aprobar un cambio en la Constitución o esta convención o el plebiscito, pueden estar en contra del plebiscito, pero van a tener sus propios candidatos al momento de poder elegir a los constituyentes. Oye, y en esta pasada los independientes van a tener chance versus estos candidatos de los partidos políticos, complementando lo que dice Claudia, a ver, 2 principios básicos. El sistema para elegir a los constituyentes, si son 100% elegidos por la ciudadanía, es igual que la elección de los diputados. El mismo sistema electoral. Directo. Es un voto directo del constituyente. ¿Y quién se presenta? Los partidos políticos presentan candidatos, los independientes que firman una cantidad, el 0,4% del padrón electoral, firman y pueden presentar. Candidato. Y también se está discutiendo ahora si un cupo reservado, como decía Claudia, va para los pueblos originarios, para otras manifestaciones. Y eso se está discutiendo en el Congreso hoy día. Por tanto, van a poder participar representantes de los partidos políticos independientes y también seguramente de comunidades o pueblos originarios. Son déficits del acuerdo del año pasado, Jano, por eso que tu pregunta, ¿cómo van los independientes? En ello no es menor.
porque el acuerdo original que firmaron todos, aquí los que firmaron esto tienen que hacerse cargo de lo que firmaron, no estableció ni resolvió el tema de los independientes, no estableció las cuotas de género porque creyeron, a mi juicio, en un error que estaba resuelto por la ley electoral, y no es así, ¿ya? La ley electoral actual lo que establece son cuotas en las listas, pero no asegura una representación paritaria, ¿ya? En un Chile, ojo, además que el 51, casi 52% son mujeres, entonces no es un tema trivial, menor, baladí. Pero tampoco discutieron ni zanjaron en ese acuerdo del año pasado las reservas especiales para los pueblos originarios. Después de firmado, se dieron cuenta, un sector, básicamente la oposición, que tenían ahí un déficit bastante fuerte. Entonces se empezó a discutir esto, que como muy bien señala José Antonio, hoy día es parte de un proyecto de ley que está en segundo trámite en el Senado, y como eso no dice relación con el plebiscito de entrada, sino que para la elección del constituyente, que es en octubre, todavía hay tiempo. Mi preocupación sobre todo es que los independientes tengan condiciones de elegibilidad, porque la lista de los partidos suman. Los independientes no suman. O sea, pueden tener mucho más votos los independientes, pero sus condiciones de elegibilidad, al no sumar sus votos, son menores que los partidos. Lo mínimo que debe garantizar... Están en desventaja los independientes. Pues. El 95% de los chilenos y chilenas somos independientes. Alguien va a decir, ¿cómo somos, señor Rincón? Sí, pues, si yo hace ya 2 años que no milito en un partido político, no a consecuencia de esto, hace más de casi 2 años, en marzo del 2000, ya perdí la cuenta, 2018, tienen que haber condiciones de elegibilidad para ese 95% reales, y no que terminen sacando más votos que una lista de cualquier partido, esto es una crítica transversal de cualquier partido, y no puedan estar en la constituyente. Eso no sería representativo. Tenemos una consulta para el profe, dice acá, buenos días, es Daniel, chofer de colectivo. Un pasajero ayer me dijo que no votaría por algo que no conoce. Le hice saber que se votará si se quiere o no cambiar la actual constitución. De aprobarse la redacción de una nueva, ¿hay una votación para aprobar o rechazar la nueva constitución? Si se rechaza, ¿seguimos con la actual, con la que tenemos? Claro, quiero responderle, ¿cómo se llama el amigo? Don Daniel, del colectivo. Don Daniel, le voy a responder, y aguánteme un segundito antes para comentarle 2 cositas, don Daniel. Lo primero, para hacerlo simpático en la mañana, porque igual es temprano, estamos tomando aquí un cafecito con Ricardo, Claudia y Alejandro. Lo primero, Jano, es contarte lo siguiente. A mí me tocó, y esto no lo comentaba, pero como estamos en la radio, entre nosotros, me tocó, me llamaron. ¿No sale eso? No sale de aquí. De Rancagua no sale. Dale. Entonces, yo estaba en un lugar determinado y me llaman por teléfono y me dicen, ¿te puedes venir al ex Congreso Nacional? ¿Por qué? Me llamaban un grupo de senadores. Estamos debatiendo un acuerdo para ir a una nueva constitución y queremos tu opinión como profesor, académico, etcétera, y porque he estado vinculado asesorando a instituciones en derecho constitucional. Y me fui al ex Congreso Nacional, y ahí estaban algunos parlamentarios, y estaba fraguándose la posibilidad de este acuerdo que habla Ricardo, este acuerdo que firmaron desde un sector político al otro, cubriendo todo, para ir a este plebiscito en el 26 de abril. Aporté lo que pude aportar como académico. Obviamente estaban consultando a algún grupo más pequeño, pensando en la parte jurídico-política. ¿Y sabes qué pasaba? Que hay una máxima, que no se puede hacer todo en un solo momento. Y algunos plantearon los independientes, pueblo originario, igualdad de género, pero como la idea era poder llegar a un acuerdo en un momento determinado, muy complicado para el país, se llevó a estas bases. Y se firmó un acuerdo histórico. ¿Faltaron cosas? Sí. Pero se dijo en ese momento, mira, si falta, podemos seguir debatiendo para que esté para el 26 de abril. Por eso hoy día se está debatiendo como igualdad de género, independiente, etcétera, porque no había acuerdos totales. Y terminó esto muy tarde en la noche para poder darle a la ciudadanía una buena noticia. Y yo creo que desde ese punto de vista hubo un esfuerzo del gobierno, de los parlamentarios, de todos los sectores políticos, para permitirnos a todos los chilenos ir en abril. Por tanto, tiene toda la razón Ricardo que faltaron cosas, pero la verdad que creo que el esfuerzo que se hizo fue relevante para darle una demostración del Parlamento que estaba dispuesto a desprenderse de su poder, a ir a una manifestación ciudadana en abril. Ahora, respecto a lo que decía nuestro amigo... Esa es la información desde la cocina, ¿verdad? No,
no nos había contado. En lo más No íntimo. había contado En lo esa más parte, íntimo, José profe, Antonio. muy bien. Ese debe haber sido el único profesor que estaba ahí, se encontraba con colegas profesores. Había algunos. Pero bueno, pero es interesante, es muy interesante. Y te voy a contar otra anécdota. Estaba en Madrid estudiando mi doctorado y estaba en un salón precioso con las clases sobre cómo se interpreta la Constitución, qué es lo que pasó en Alemania, la posguerra, Italia, en fin, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, Italia, Alemania, Francia, empiezan a hacer sus nuevas constitucionales. y hermosos Lógico. procesos espectaculares, donde están los derechos constitucionales, donde está, en fin, el Tribunal Constitucional, en fin, muchas cosas que empiezan a aparecer. Bueno, entonces salimos de esos escalones maravillosos en Madrid y entonces a un maestro le digo, interesantísimo, cómo se elaboró la Constitución dentro de estos palacios. Y me dice, ¿sabes, José Antonio, dónde se generaron los más principales acuerdos en los temas más complicados? ¿Dónde? Mira, en el bar de ahí de la esquina, y un bar precioso, ahí, hermoso, y ahí, en ese lugar, los mejores acuerdos fueron ahí. Porque la casa común se celebra como son los rancagüinos, en forma trivial, conversando, tomándose un café, tomándose un sándwich o haciendo alguna cosa. Ahora ahí era una marraqueta con jamón serrano y queso manchego. Oye, la gente podría preguntar, y en estos 30 años, ¿por qué hemos seguido con la misma constitución heredada de Pinochet? Con algunos cambios, se puede pensar, algún maquillaje, pero se mantiene. ¿Por qué? Me falta, porque dice, ¿por qué? Lo que entiendo que pregunta Daniel es, ¿se mantiene esta constitución y qué ha pasado y la salida? O sea, esta constitución de 1980, generada durante el gobierno militar y plebiscitada en dictadura, porque acuerdo que hubo un plebiscito. 89. No, el 80. 80. Sí, pues. Que fue irregular totalmente, no había partidos políticos, no había cédula electoral, no había registro electoral, etcétera, etcétera. Solo una reunión reducida en el Caupolicán, chiquitita. Y nos cortaban el carnet de identidad en una esquinita para saber si habíamos votado o no con un papelito. No, la cosa era muy irregular y obviamente se aprobó la Constitución. O sea, pero fíjate que en dictadura, tu sentimiento de que tienes que llamar a la gente, hubo plebiscito, pero irregular, sin democracia, no había periodistas como tú, no había libertad de prensa, etcétera, etcétera. Lo que tú quieres decir es que sentían la necesidad de buscar esta aprobación de la gente, de justificarse. Pues. Es como llegar tarde a la casa, pero sin ruido. Pero llegaste. Al menos llegaste a la casa. Exactamente. Entonces aquí se hizo un plebiscito en el 80 irregular. Pero después, como vimos, vino el plebiscito 89 y se fue mejorando. El 2005 se mejoró la carta. Y la Constitución hoy día está vigente. Y puede seguir vigente después de abril. Y eso no es el caos. Si se rechaza, no va a ser el caos. Pero se pierde, en mi opinión, una oportunidad histórica de volver a encontrarnos todos los sectores y decir, ¿qué queremos? ¿Lo mismo? A lo mejor nos juntamos 9 meses y dejamos lo mismo o parecido, o hacemos cambios fundamentales. Esa es una oportunidad histórica que no nos podemos perder. Y como decía Claudia, el esfuerzo del gobierno, del Estado, de los ciudadanos, de estar ahí, es fundamental, es importante. Y mira, esta va a ser uno de los pocos casos en el mundo, igual que hicimos en la transición a la democracia en forma pacífica, igual que hemos logrado cosas como la chilenización del cobre, la asociación del cobre, por unanimidad de todo el Parlamento, en el gobierno del presidente Frey y el gobierno del presidente Allende, es posible tener una nueva constitución en democracia. Y para Daniel le decimos que lo que está en juego ahora en abril es o reformamos todo el texto constitucional, manteniendo a lo mejor algunas cosas que están, o bien dejar el texto como está y que sean los parlamentarios, los mismos que están hoy día, los que si quieren o pueden, hagan reformas constitucionales que puedan modificar la Carta Constitucional. Donde, ojo, porque es bueno también decirlo, uno tiene que ser realista, crítico, pero también realista y objetivo. Si eso ocurriera, el Parlamento tiene prohibición, mira lo que te voy a decir, tiene prohibición de hacer o de meterse en ciertas materias legales, legislativas. Por ejemplo, el Parlamento no tiene iniciativa en materia de seguridad social, es más allá de la previsión, está hablando de seguridad social, la previsión es parte de la seguridad social, no puede hacer ninguna modificación al decreto ley 3500, entonces tendría que ir a una reforma constitucional de alto quórum para establecer principios, bases orientadoras, pero no va a poder meterse en el detalle del 3500. Entonces, de ahí la importancia que esos principios, esas orientaciones que hoy día con esta constitución, y ahí lo vinculo con otro déficit que yo creo que tiene el acuerdo, pero tiene razón José Antonio cuando ha dicho no se puede lograr todo en el mismo minuto, había que avanzar, el acuerdo se hace con también quórum supramayoritarios.
que es uno de los déficits de esta Constitución. Queremos una carta constitucional con quórum supramayoritario, queremos una carta constitucional inmutable, pétrea, que no se puede abordar permanentemente en función de las necesidades, anhelos, sueños de la ciudadanía. Yo no quiero una carta constitucional con quórum supramayoritario. El acuerdo nos lleva nuevamente por esa vía, que es un tanto compleja. Y aún así, y con esto termino, y aún así hay sectores que hoy día están llamando, y firmaron este acuerdo, lo firmaron, ¿ya? Están llamando, incluso votaron algunos de ellos para que hubiera el plebiscito, están llamando a rechazar la posibilidad de que la ciudadanía se exprese eligiendo constituyentes. Te quiero preguntar, Claudia, hablamos del litio antes de irnos a la pausa. ¿Se puede, vía constitucional, ver el tema del agua, el litio, el cobre, por ejemplo, o queda fuera? Por supuesto que sí. Y bueno, es el tema... ¿De qué manera se puede...? Regulando, por ejemplo, como vimos a la semana pasada, que se llevó en el Senado una votación donde 12 senadores pesaron lo mismo que 24 y donde finalmente se terminó rechazando la idea de que el agua o el derecho, digamos, de agua pase a ser un bien nacional de uso público. Y donde vimos ayer unas manifestaciones, si no me equivoco, en la región de Ñuble, más específicamente en Chillán, donde un grupo de manifestantes estaba, digamos, expresándose porque se iban a rematar derechos de agua que la gente no estaba aprovechando. O sea, comercializándose en el mercado, vendiendo tal como el agua. uno va a comprar zapatillas, ¿me entiendes? Entonces, es un tema en boga, como decíamos, es un tema que está muy ligado con el tema del medio ambiente. ¿Cómo se cambia eso vía Constitución? Perdón, en nuestra región particularmente tiene un problema de sequía muy complejo en esta temporada, sobre todo considerando que además es una región agrícola, entonces, por lo tanto... nos cuesta, digamos, y les ha costado mucho a los agricultores. Yo vivo en una comuna agrícola como es Coinco, donde mucha gente incluso por turnos tiene que regar porque no le queda otra, sino su cultivo, digamos, y el sustento y la economía de su familia se pierde. Hay una piedra, te decía, pero el tema vía constitucional. ¿Cómo vemos el tema del agua? Mira, el tema del litio. Tú decías que se podría hacer un referéndum. Este es un tema muy interesante, solamente porque lo vamos a ver en el próximo programa, pero la Constitución establece una parte orgánica, todas las instituciones del Estado, y una parte dogmática, todos los derechos y garantías de las personas. Esos son los grandes temas. Esos son los grandes temas. Todas las instituciones que me enumeró, presidente, Congreso, Corte Suprema, Tribunal Constitucional, municipios, gobierno regional, etcétera. Y después todos los derechos. Derecho a la vida, a la libertad, al trabajo, a la salud, en fin, toda la parte dogmática. Y los deberes del Estado con las personas. Eso es la gran construcción. Pero, lo que está diciendo Claudia, cuando hablamos también de los derechos, deberes, en los derechos de las personas a tener una calidad de vida, empieza luego a regularse ciertos bienes que son comunes a todas las personas y que no se pueden privatizar. Y el gran pecado, Jano, fue en 1980, cuando se creó una norma específica para el agua. Más importante que el derecho de propiedad de tu casa, que se puede expropiar bajo ciertas circunstancias, se estableció un derecho especial de propiedad sobre el agua. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno militar quiso privilegiar a ciertos titulares que pudieran tener los derechos de agua. Entonces llegamos a la paradoja increíble, que el derecho de agua se pide gratuitamente y el que lo adquiere lo puede comercializar. Y entonces en ese momento, después de 1980, se adquirieron muchísimos derechos de agua gratuitamente y esos que lo detentaban lo mantuvieron. Luego se han puesto patentes para que se tenga que pagar por el derecho de agua, pero tú no le puedes privar de esos derechos de agua. Entonces, hoy día que hay sequía, que hay problemas... ¿Son a perpetuidad esos derechos? Son a perpetuidad. Y, por tanto, la forma de expropiarlo sería pagando el valor comercial. Yo cuando asesoraba al Ministerio de Obras Públicas hace algunos años atrás, Alejandro, me pidieron establecer un proceso de reforma constitucional y valorizar cuánto significaría expropiar esas aguas. Mira, nos gastaríamos el erario público, es carísimo y muy complicado. Y por eso la oportunidad ahora es regular lo que Claudia decía. Para esta región que tiene muchos problemas de agua, la Constitución sí puede establecer de manera inmediata un régimen para las aguas, obviamente preservando los derechos de las personas que lo tienen, pero que el destino de las aguas sean para lo que se necesita: consumo humano, agricultura y, en tercer lugar, agroindustria. Y eso se puede hacer a través de una regulación constitucional. En los últimos minutos que nos quedan, Ricardo, ¿se puede hacer vía Constitución el tema de los impuestos específicos a los combustibles y lo caro que son los TAG y las carreteras en Chile, entendiendo que ya no son chilenas?
española, australiana, no sé, pero no chilena. ¿No? Empiezo por la última parte, porque es súper buena su afirmación, Jano. Fíjate que en materia de carretera, el Estado no regaló la faja pública. No es de los privados. En materia es del Estado. El Estado sigue siendo dueño de todas las carreteras. Lo que pasa es que concesionó el que se pudiera construir, operar, administrar y, digámoslo, lucrar con ese negocio. ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo determinado, según el proyecto específico de que se trate y con un contrato, por lo tanto, con el Estado en función de ello, que vencido ese periodo, 30 años, pues Antonio puede corregir, pero yo diré que son 30 años en general. Aproximadamente, puede ser un poco más, un poco menos, ya, puede ser modificable por las partes, etcétera, de consumo, porque si no de consumo no puede ser modificado. Después de eso, el Estado tiene la propiedad porque la faja donde está construida siempre es del Estado, es de propiedad del Estado. Eso no ocurrió, por ejemplo, en materia sanitaria. En sanitaria no se concesionó la operación, se entregó la propiedad de toda la sanitaria con los derechos de agua asociados a esa sanitaria, para ir a una época posterior a la que señala José Antonio, que para mí es el segundo momento en que se producen aberraciones en materia de derechos de agua, en Chile, ¿ya? En este caso ligada a las sanitarias. Entonces, eso como primer tema, para que vea esta tremenda contradicción, ¿ya? Volviendo a tu pregunta de impuestos específicos, no es propio de las constituciones regular impuestos. Es propio de las constituciones establecer quién tiene la facultad de normar sobre impuestos, cuánto pesa el Ejecutivo, que es el gran administrador y el que ejecuta el gasto público, en la fijación de los impuestos y cuál es el rol del Congreso en esa fijación. Y ahí se produce toda esta lucha entre un sistema presidencialista o parlamentario. Mientras sea parlamentario va a tener más influencia el Congreso, mientras sea presidencialista o presidencial, más influencia el presidente, en términos de la facultad, la iniciativa exclusiva para que ellos mediante norma legal, no constitucional, después vayan fijando y exista más flexibilidad en la discusión tributaria, ¿ya? Y hay que agregar, Jano, que estamos en Rancagua, que la constitución actual no permite tributos, por regla general, para las regiones. O sea, tu impuesto va a la nación. Eso podría decirse ahí en el y en la cuestión podríamos poner que algunas actividades vayan con tributo a la región. Lo vamos a dejar para el próximo programa. Perfecto. ¿Les parece? Claudia Guajardo, abogada, ex-seremi Bienes, gracias por estar acá con nosotros, Claudia. No, gracias a ustedes por la invitación. Este es un programa nuevo y esperamos que la gente nos escuche, se informe y lo más importante, apruebe. Están preguntando si hay redes sociales para hacer algún tipo de Sí, consulta vamos a o difundir sugerir temas. Exacto, no, buena idea. La idea es poder difundir a través de redes sociales, lo vamos a hacer con la ayuda tuya, con tu propio Twitter. De hecho, recién nos enlazamos por Twitter. Sí, muy bien. Así, bueno, vamos a señalar digitalmente los Twitter, los Facebook, etcétera, para las consultas y poder irlas vertiendo en el programa y también permitiendo que otros también vengan y participen, porque la idea es que hagamos el programa entre todos y no solo nosotros. La idea es generar un espacio de conversación. Que aprovechemos el momento constitucional. Exacto, ¿no? y que sea un momento constitucional. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Gracias, profesor José Antonio Ramírez. Muchas gracias a todos aquí en Rancagua, los amigos y amigas. Vamos a estar debatiendo y todas las consultas que quieran hacer, vamos a estar en las redes sociales y acá para lo que se necesite, a su disposición. Perfecto. Momento constitucional, la Rancagua. Nos vamos al corte, luego seguimos junto a ustedes.